Bien, hoy es 14 de junio 2023. Esa es la música. ¿Quién ha visto Rocky Balboa? Tema de música de la película de Rocky Balboa. Hola. Bien. ¿Quién no ha estado? ¿Quién no le gusta el boxeo? A mí particularmente. No me perdía las películas o las peleas, perdón, de Mike Tyson. Las películas de Rocky Balboa, como acaban de escuchar, esa música pertenece a ese Rocky, ¿verdad? Nos trae, nos transporta. ¿Y qué más con las peleas de Mike Tyson? Mire, Mike Tyson siendo imbatible, el Iron Mike, ese hombre que se hizo famoso, norteamericano, que ustedes saben muy bien, quienes hayan podido verlo. Uno alquilaba balcón para ver una pelea de él. Hubo un knockout, porque de las 50 y pico peleas, casi 44 fueron por knockout. 30 segundos. Y uno veía a esa clase de peleas y eran excitantes. Pero ¿qué pasó? En 1990 en Tokio apareció James Douglas y vimos esa pelea. Usted la puede buscar en YouTube. Mire, 12 rounds. Al octavo round, en el octavo número 8, el octavo round, se cae James Douglas, una persona desconocida, un muchacho desconocido en el boxeo. Y casi contándole los 10 segundos más o menos, a las 9 se paró. Y siguió. Por ahí al 10º round, le asestó unos golpes a Mike Tyson y ¡pah! Se fue a la lona al Mike Tyson. Primera vez, el imbatible, el infalible, el Iron Mike cayó. 10 segundos de conteo que le tomó el referee y ¡pah! Se acabó. Así que apareció una persona que le puso el estate quieto. Y así ha habido peleas que son de renombre. Personas que uno dice, bueno, imbatible, que es una persona que nadie puede con él, pero aparece su gallito, alguien que le hace a mí me encanta. Por ejemplo, a Conor McGregor, ese pelado con escasamente 30 y pico de años, 2 veces campeón, ligero y pluma, 2 niveles al mismo tiempo, ese pelado. Entonces, uno dice, bueno, hay gallitos bravos, pero hasta que aparece otro y lo manda a la lona de la forma más improvisada. Y entonces uno dice, en el arte de la guerra, recuérdense ustedes por allá, siglo V antes de Cristo, un militar chino escribe este libro, El arte de la guerra, Sun Tzu. Y entonces es un arte aprender en la guerra, y lo mismo hoy en día es un arte. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque ahora les explico por este tema, este hit que tienen ahí en este caso de Johnny Leal, fiscal y la defensa. Y entonces, una de las primeras reglas es que conoce a tu oponente y conócete a ti mismo, y no verás la derrota. Pero si conoces a tu oponente, pero no te conoces a ti mismo, fregado. Conozca cuando su enemigo, que quiere, que él piensa que no vas a hacer algo, hazlo.
¿De qué manera? Esa es una regla en el arte de la guerra, la estrategia. Saber que tu enemigo piensa que no vas a atacar y por ahí lo haces. Esa es la técnica. Es que uno escucha a través de la historia también de las grandes guerras, como por ejemplo la de Napoleón. Cuando cae y se viene abajo el imperio de Napoleón, 1815, en la batalla de Waterloo. Le ganó los británicos a alianza con los prusianos. 1805, el duque de Wellington. Y ahí se vino abajo ya todo ese imperio de Napoleón Bonaparte. El que se consideraba intocable, que no había perdido ninguna guerra. Y recuerden por ahí también un poquito más allá de la historia también con Alejandro Magno, 333 antes de Cristo, cuando se enfrentó cuando quiso conquistar a Persia, que era inconquistable, que eran poderosos, pues no cayó en esa batalla Isus y perdió Darío III, ese persa, y ahí fue cuando conquistó este macedonio, y por eso entonces la cultura griega con los orientales, de manera que David venció a Goliat, históricamente lo tenemos también en la Biblia, y así contamos datos donde uno dice, puede ser que alguien sea firme, poderoso, usted lo vea duro, pero puede tener su caída también. En el momento menos indicado puede saltarle a esa persona, y allí es el enfoque que voy a hacer en el día de hoy. Entonces, va dedicado a esos defensores que piensan que la tienen perdida, que de pronto, como en este caso de Johnny Leal, puede ser que el fiscal haya dado los golpes bajos al hígado, pero es que la pelea no se ha terminado, apenas arrancó el primer round, faltan varios rounds, faltan bastantes, diría yo. No se perdió una pelea, una batalla, pero no la guerra. La motivación que les quiero dar en el día de hoy es esa, precisamente. Mire, en este caso, motivar a la defensa, a la doctora Ana Juliet. Siga adelante, duro. No desista, persista, insiste y no desista. Prepárese mejor para la próxima sesión del 22 y el 23. Allí también hay 6 testigos que van a entrar y seguramente pues con estos errores que se presentaron a inicio por parte de ella, como en el contrainterrogatorio, pues eso hace que uno como que se revise y recapitule. Ayer les subí el video hoy que analicé el tema del primer testigo, ¿no? El de la investigadora, la señora Olga. Ahora vamos a mirar el tema del testigo perito. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Pero antes de eso, permítame que recomendarles estos tres libros sobre el tema del contrainterrogatorio, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, de Carlos Eduardo Romero, el contrainterrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento, Oscar Peña González, y cómo se ganan los juicios de Lee Bailey. Las preguntas, ¿cuándo se objete? ¿Por qué se objetan? Les dije que en esa primera sesión hubo ataques frontales por parte de la defensa, de la fiscalía, por preguntas argumentativas, compuestas, confusas, especulativas de la defensa. Pero les voy a decir esto, básicamente el problema que se presentó tanto en el primer testigo como en el perito del mes pasado, fue el tema sobre sentar las bases probatorias. ¿Qué problema con eso? Observé en toda la segunda sesión también ese problema
sobre sentar las bases, sea para refrescar memoria o para impugnar la credibilidad, que son diferentes. Entonces allí sí que objetó el fiscal porque la defensa, pues al parecer entonces no la tiene muy clara sobre ese tema, porque una cosa es sentar las bases para refrescar memoria y otra cosa son para impugnar la credibilidad. Y entonces tuvo altibajos, pero bastantes, en la defensa, en el segundo testigo, el del perito. Y entonces, permítanme ustedes, porque yo sí revisé ya detenidamente la sesión, la segunda sesión, la de el doctor Francisco Calle Rúa. Incluso pues ahí al comienzo se presentó un inconveniente porque la defensa pues pidió que le dieran plazo para preparar el contrainterrogatorio. Pues obviamente que eso no es posible y la jueza pues sí fue muy imparcial en ese tema y dijo pues lo mismo que había pasado en la preparatoria, de que había pedido aplazamiento para poder entonces hacer observaciones al decreto de pruebas, a pertinencia, conducencia y utilidad, que eso no podía haber sucedido, eso no debió haber sucedido y no lo iba a permitir, y así lo dejó claro en esa audiencia preparatoria. Por eso ahora en este tema de el contrainterrogatorio, pues no era posible suspender el testimonio después de que él hizo el interrogatorio directo del fiscal para pedir entonces una aplazamiento para preparar el contrainterrogatorio. No, eso no es posible porque se está bajo el principio precisamente de inmediación, de concentración allí, y eso permite pues obviamente que la memoria es muy frágil. Si se deja para después, pues ya la cosa coge otro camino. Entonces había que evacuarlo allí mismo. Entonces eso fue lo que observé, y la defensa sí llamó la atención incluso para que se hicieran entonces los correctivos en el tono, en la forma en que se dicen las cosas, que debe ser con decoro y respeto. Entonces ya la defensa entonces arrancó y empezó pues a hacer el interrogatorio de la siguiente manera. Usted indicó que sabe cuál es el caso que nos ocupa, es así, y empezó de esa manera. Con esa información le quedó claro de qué caso estamos hablando, y empezó el interrogatorio. Así hasta que entonces más adelante llegó el problema con el documento, con un documento que era para refrescar memoria, y ahí tuvieron un enredo porque pues, la defensa sí le había hecho la pregunta al testigo perito para que dijera cuándo era que había hecho la necropsia, no o sea, la revisión del cadáver de Mauricio Leal, no el diligenciamiento de ese protocolo de necropsia, que como lo explicó el testigo, pues eso toma su tiempo porque hay que digitarlo. Una cosa entonces es de la fecha del protocolo y otra cosa el tema cuándo fue que se hizo esa necropsia al cadáver. Ese estudio se hizo el 23 de noviembre del año 21 a las 12:57, pero llegó un momento que se olvidó el testigo y necesitaba precisamente revisar el informe, porque él dice que solamente habla de lo que consignó en el informe, y que si se hace una manifestación sin ese informe, pues lo que está haciendo son especulaciones. Entonces ahí fue cuando la defensa quisiera solicitarle, dice el documento, preguntó, el documento que tiene en sus manos hace rato se refería a la base de opinión pericial, ¿es correcto? Sí. Quisiera solicitarle que a viva voz lea el párrafo de la página 2. Claro, ahí sí viene la objeción, pero es que usted no había sentado las bases probatorias. ¿Cómo va? Sí, ¿qué era lo que pretendía? Y al principio pues la juez también interpela porque pues hubo esa situación ahí, ese rifirrafe entre si era para refrescar memoria sobre la fecha de la necropsia o del protocolo. Pero ya la defensa quería preguntar era sobre un párrafo
o una conclusión a la que había llegado el perito, y entonces vino la objeción del fiscal con toda razón. El documento fue solicitado para ponérselo de presente al testigo para refrescar memoria, dijo, y debe someterse a la técnica, después se lo debe retirar y hacer las preguntas. Claro, es que ya aquí ustedes saben muy bien en otro video muy puntual sobre el sentar las bases probatorias, cómo se utiliza ese documento para refrescar memoria. Pues entonces se le pregunta al testigo si usted recuerda haber rendido pues un informe. Él va a decir pues que sí, efectivamente yo recuerdo que lo plasmé en un documento. Entonces usted estaría en posición de recordar ese informe, de tenerlo en sus manos. Eso es sentar las bases, porque quiere recordar una fecha, digamos. Entonces, como las dejó consignadas en ese informe, pues necesita verlo, pero para eso el interrogador tiene que ir sentando las bases. Claro, en este caso, la fiscalía pues había hecho todo lo propio para autenticar ese protocolo para luego pedirlo como evidencia, y de hecho pues eso hizo todo el trabajo de sentar las bases probatorias. Pero si la defensa lo necesitaba, tenía que pues también hacer lo propio. Y de eso fue que el fiscal le interpeló, objetó, porque era la misma técnica que tenía que haber utilizado. Incluso la juez después dice, no, es que yo todavía no lo he incorporado, señor fiscal, yo apenas se me hizo la solicitud, o sea que todavía no había sido incorporado ese documento, y si es así, entonces con mayor razón tenía lo que dice el fiscal, que tenía que pues sentarse esas bases. Entonces, ahí sí, entonces como dice el testigo, que de llegar a ver el documento, de tenerlo en sus manos, pues entonces ahí sí se hace la solicitud a las diferentes partes, o se le pone, si hay algún tipo de observación, entonces se le pasa al testigo. Y el testigo entonces ahí le pregunta cómo lo hizo el fiscal en el directo, qué es lo que tiene en sus manos, por qué, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene en sus manos. Tal cuestión, un informe. ¿Por qué lo reconoce? Porque pues yo fui el que lo redacté. Y allí aparece una firma, sí, esa es la suya, esa es la que usted utiliza en todos sus actos públicos y privados, listo. Entonces ahora, como no recuerda, entonces por favor lea mentalmente, y después de eso cuando termine me avisa. Entonces lo lee mentalmente, permítame el documento, y se lo retira. Ahí sí hágale la pregunta nuevamente, entonces dígame si usted recuerda cuál era el número, la placa del vehículo que dejó consignado en un informe. Entonces, tal placa. Listo, ETLF10F. Esa es la forma de sentar las bases para refrescar memoria, que es muy diferente al tema de impugnar la credibilidad, que es otro asunto también en el que ese documento se puede utilizar con esa finalidad, para impugnar la credibilidad. La norma dice en el Código de Procedimiento Penal que para refrescar memoria pues pueden utilizarse informes rendidos ¿ya? Y para impugnar la credibilidad pues esas entrevistas del artículo 341 cumplen con esa finalidad, para impugnar la credibilidad. Que en caso tal, si en el juicio oral ha dicho o dice algo muy diferente de lo que consignó en un informe antes del juicio oral y que fue descubierto, pues entonces podría sacarse ese documento para efectos de impugnar la credibilidad. Entonces se hace el mismo procedimiento de si rindió un informe y si de tenerlo presente, y así exactamente. Entonces le va haciendo el seguimiento hasta cuando la persona que está interrogando pues dice, léalo en voz alta, la parte tal, o que el interrogador lo haga directamente. Voy a leer ya que usted lo reconoció, ya sentó las bases, entonces usted la lee en voz alta para entrar pues precisamente en la confrontación de lo que está diciendo allí en el juicio oral es contrario de lo que rindió en el informe, y así queda entonces en evidencia, para que quede dentro del juicio oral eso que que ese testigo manifestó antes del juicio oral. Y así siguió entonces la defensa, y le dice, la juez dice, sí, defensora, teniendo en cuenta que el perito dijo no recordar fecha en el informe de la necropsia, si se le permite.
Responde el perito, es que la fecha de la necrosis es una cosa y la del informe es otra, porque el informe saldrá después, eso lo aclaró. Y entonces vuelve el fiscal y objeta nuevamente y dice que la defensa solicitó el informe fue para refrescar memoria y por eso mi objeción, por ser una pregunta ambigua, son dos fechas diferentes, etc. Es una pregunta confusa, ambigua y compuesta a la vez y se solicitó un documento que es para refrescar memoria. No entendí cuál era la finalidad, claro. Ahí entonces empezó ese tome y deme por parte del fiscal y el juez pues tratando de resolver. Entonces, abogado, ¿usted qué quiere? Que le ponga de presente al testigo. La pregunta se le formuló al testigo, fue la siguiente, dice la defensa: indique la fecha en la que se practicó la necrosis y dele con ese tema. Entonces, se zanjan en una situación, pues digo yo que eso lo que hace es ponerle trabas al desarrollo del juicio oral. Logró sortearse ese tema al fin y entonces sigue más adelante la pregunta contrainterrogando a la defensa. Señor testigo, teniendo en cuenta el documento que se le pone de presente, indique la fecha y qué horas que se practicó la necrosis. Ahí entonces el testigo contestó 23 de noviembre del 21 a las 12:57. Listo. Más adelante vuelve otra vez entonces el fiscal. Cuando la defensa solicita la venia para trasladarle el documento al testigo a efectos de refrescar memoria para responder una pregunta. Es decir, quería que le dijera algo sobre una conclusión allí. Entonces, él dice, le responde el testigo, ese tercer acápite está entre el 2 y el 3, 2 y 3 folios, alguna parte en especial. Fiscal solicita entonces el uso de la palabra. Tenemos un contrainterrogatorio de la defensa, pero se tornaría demasiado confusa. No se está utilizando el documento para refrescar memoria. En aras de continuar con el interrogatorio, indíquele cuáles son los pasos para refrescar memoria. Pues eso, decir eso del fiscal a la juez, pues eso obviamente que no es tan respetuoso. Porque se supone que en este sistema todos los que entran allí al juicio oral tienen que saber cuál es la metodología para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. Lo mismo observé el fiscal pidiéndole a la juez que diera minutos para que la defensa preparara mejor el contrainterrogatorio. Un asunto que la fiscal después lo paró y le dijo, no, es que así no es la cosa, usted no me va a decir a mí pues que abogando para que la defensa se tome un tiempo para preparar o que organice las ideas. La juez pues con toda razón pues le dice, no, un momento, el tema aquí es que yo para empezar no puedo ni soplarle el oído al uno ni soplarle al otro, porque eso sería entonces colaborar, y que advierte que en un juicio hubo una situación donde un juez hizo ese tema de indicar las bases probatorias y entonces la fiscalía ya estaba diciendo que le estaba colaborando a la contraparte. Entonces de eso se estaba cuidando la juez. La juez dijo, no, aquí no puede suceder esto. En mi audiencia, en mi juicio oral, yo tomo precaución, pues no soy tal para decirle a las partes cuál es el camino que debe seguir frente a sentar bases probatorias. Por supuesto que no. Entonces, la juez dice, me abstengo para garantizar el principio de imparcialidad total. Y que entonces, que si la parte debe decir, ven, yo necesito 2 o 3 minutos para organizar las ideas y hacer el contrainterrogatorio. Después de que el fiscal interrogue o haga el directo, podría decir que ahí seguidamente debe hacerse el contrainterrogatorio. Pero si la defensa dice, bueno, un momentico, mire, deme un minutico, yo organizo las ideas, yo creo que la juez no le va a decir que no. Hágale, listo, organice las ideas y haga las preguntas que va a hacer de acuerdo con esa técnica. Yo recuerdo aquí en el sistema de infancia y adolescencia, mire, con todo respeto,
hubo un fiscal donde él preguntaba, copiaba la pregunta y tomaba la respuesta por escrito, y hasta que no terminara el testigo de hacer eso, no reformulaba otra vez la pregunta. ¿Cuándo se iba a acabar eso? Eso era engorroso, farragoso, y hasta mismo el juez, pues uno dice, pero ¿cómo así? Tal vez eso sucedía al principio del sistema, donde no teníamos como la formación y preparación suficiente, porque pues yo creo que a estas alturas todavía las fallas se están presentando a diario, como esta que está sucediendo aquí. No es que uno se las sepa todas, no, pero por lo menos sí tener las bases o los principios básicos sobre cómo es que procede este sistema, porque de lo contrario entonces está mandándonos un mensaje a la misma opinión pública. Esto está en streaming, todo el mundo está viendo este asunto, y de hecho pues yo es que estoy siguiendo con Foco Noticias el paso a paso de esto y me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo allí. Entonces, de eso se trató, pues la juez hace la observación. Entonces, dice le repara la juez, dice, doctora, no se están dando los presupuestos para que el testigo refresque memoria, no debo decirle a cada parte de lo que tiene que hacer. Bueno, ahí dejó la constancia entonces la juez, que como sucedió en otro caso, pues entonces se guardó prudencia. Hubo un receso, dijo 5 minutos, se suspendió, y ya después entonces volvieron otra vez al estrado en la continuación. Y entonces ahí ya comenzó nuevamente la defensa. Quiere utilizarse un informe en la última parte, y ahí lo leyó. Y ahora sí le dice la pregunta, dice, explique la expresión, no es posible determinar en forma certera si se trata de lesiones autoinfligidas o producidas por un tercero. Objeción fiscal. Dígame, doctor, pregunta confusa, ambigua, ininteligible. Está confundiendo la defensa quién está en uso del contrainterrogatorio. De hecho, con la evidencia para formular la pregunta tiene el documento y declara es el testigo, no ella, declarando para posteriormente formular la pregunta con toda razón. Pues cómo iba a leer la defensa, no puede ponerse a leer ese documento, porque pues, si lo va a utilizar para refrescar memoria, pues allí tiene que hacer lo propio. Pero miren, es que es donde yo digo que tenemos una memoria muy frágil. Pues el testigo, el perito, el patólogo ya le había respondido al fiscal sus preguntas en el directo, y debe tener puntualmente muy claro qué fue lo que contestó, y ahí hizo seguramente alusión a esas conclusiones. Entonces tuvo el gran problema porque quería hacerle leer otra vez esa parte de esas conclusiones, para así entonces proceder a interrogar, a contrainterrogar. Dice la juez, entonces considero, y para darle continuidad a la audiencia, que el informe pericial está compuesto en esta oportunidad. No es una prueba autónoma, claro, porque la Corte ha dicho obviamente que lo que cuenta es la declaración del perito o el testimonio, ¿no? El informe es una base de opinión pericial, bien sea para refrescar memoria, para impugnar credibilidad, o también para que se introduzca como evidencia o como prueba, como en este caso ha sucedido, que también tiene esa connotación. De hecho, es la evidencia número 5 y la evidencia número 6. La necropsia, base de opinión pericial de la necropsia médico-legal de Mauricio, más la ampliación del informe, son evidencia número 5, prueba número 5 para la fiscalía, prueba número 6 para la fiscalía. Entonces la juez considera, pues para darle más continuidad, que se permitiera en el punto de leer su peritalgo, pero también le advierte que en cierta forma también está la pregunta confusa, compuesta, y puede prestarse a confusión. Entonces la defensa dice, lo que busco es refrescar memoria e ilustre que efectivamente que concluyó el perito. Eso es lo que le dijo la defensa, que lo que encontró dentro, o que dejó sentado dentro de su base de opinión pericial.
El fiscal objeta nuevamente. Insisto, no sé cuál es el fin para refrescar memoria. Y luego la defensa dice que lea en voz alta y responda a la pregunta. El documento que fue incorporado y puede utilizarlo. Dijo, el documento ha sido incorporado y puede utilizarlo. Pues resulta que ese documento todavía no ha sido incorporado. Fue reconocido y autenticado por el perito. Eso lo hizo ver la fiscal. Entonces, de todas maneras, tenían que darse las reglas tanto para refrescar memoria y también para impugnar credibilidad por parte de la defensa. Y dice el fiscal que va a seguir insistiendo, objetando y que la juez pues decide. El juez dice, el documento hasta ahora no se ha incorporado, me lo pidieron. Pero doctora Ana Julia siente las bases probatorias y proceda. Perfecto. Entonces la defensa dice, sobre el documento que inscribió la necropsia, solicito ponerlo de presente para referirse y objeta al fiscal otra vez. No se ha sentado bases probatorias de ninguna forma. El testigo no ha indicado que no recuerda en concreto para que pueda usarse el documento. Y así siguen entonces en ese tome y deme. Ya después entonces la juez dice que revisa sus apuntes que lleva y que efectivamente el testigo manifestó que se requería el informe para contestar porque no recordaba, no lo recordaba. Entonces, permite que se le ponga de presente. La juez le dice, de todas maneras, hay que sentar las bases, ese es el problema con los recesos. Claro, se le pierde el hilo, la concentración, y más si se da por fracción de minutos, pero al volver otra vez ya se pierde el hilo de las cosas. Y más entonces si se suspende y se va a continuar 10, 15 días después, peor. Por eso el principio de inmediación, es que el principio de inmediación y de concentración son pilares rectores fundamentales del sistema. Este sistema ahora que se obliga presencial de los juicios orales por parte de la Corte Constitucional, pues obedece a ese principio rector del artículo 16 y el 300, les dije el 361, si mal no estoy, 361, no, 361 no, bueno, sobre que todo lo que se practica en presencia del juez es lo que se cuenta, todo lo que se realice en presencia de el juez. Bien, pero el principal principio rector, artículo 16. Entonces, allí ya como que medio logró cogerle camino la defensa. Y entonces le preguntó que si de acuerdo con el análisis no es posible determinar si se trata de lesiones autoinfligidas o de un tercero, o si se trata de un suicidio o homicidio. Habló también el testigo, dice que habla de ausencias visibles de lesiones de defensa, y también trató el tema de que recomendó una autopsia psicológica, que eso es un peritazgo de psiquiatras para el evento de un posible suicidio. Pero resulta de que en ese punto es por orden del fiscal que tenía que haberse solicitado. No mutuo propio, podría otro perito hacer una autopsia psicológica a sugerencia del mismo perito que hizo la necropsia médico-legal. Y ahora vamos a ver más adelante algo que sí me pareció muy objetivo por parte del Ministerio Público al complementar el interrogatorio, y de hecho en el redirecto el fiscal también arregló el caminado un poco, porque hasta la vista o hasta ese momento procesal las cosas todavía estaban ahí medio por poco entender, por el tema de la causa probable si era por muerte violenta o si había sido un tema de suicidio.
Entonces, la defensa siguió entonces preguntando, hizo unas preguntas muy puntuales, me parece, sí, muy válidas, y ya fueron preguntas incluso abiertas. Miren ustedes entonces, uno siempre le dice no haga preguntas abiertas, sino preguntas cerradas, preguntas sugestivas, que son preguntas para refutar, que si se hace preguntas abiertas, entonces se amplía el escenario. No se puede preguntar o contrainterrogar pues, la defensa en temas que no hayan sido puntualmente tratados en el directo. Y allí también hubo bastantes objeciones del fiscal en ese sentido. Preguntas argumentativas, preguntas narrativas, preguntas repetidas. Miremos así, por ejemplo, dice, entonces cuando le hace una pregunta sobre el tema, bueno, el perito se le preguntó un poco acerca de la autopsia psicológica y él dijo que eso no se había o no tuvo conocimiento si se había realizado. Ya, entonces, la defensa, pues se pregunta también el tema sobre que no hayan encontrado lesiones defensivas. Entonces fue un tema muy importante sobre el hallazgo del perito, porque él entró ya a explicar, y mire, lo que él dice es muy importante, porque él dice, no solamente en su experiencia, sino también en la literatura. Así, por ejemplo, cuando es preguntado por la defensa sobre el tema de ventana de muerte, que qué protocolo había utilizado, entonces el perito le responde, de acuerdo a la experiencia y la literatura, pues se entiende que aparecen el estado de descomposición en el cuerpo después de las 48 horas, que en este caso no lo había, pues particularmente en el examen de necropsia a Mauricio. Entonces, dadas esas circunstancias, entonces hay un lapso de ventana de muerte entre las tales horas hasta que no pasaba de las 48 horas. Eso lo obedece no solamente a la experiencia como tal, como perito, sino también en fuente de información de la literatura científica que existe al respecto. Y también el tema de las lesiones defensivas, que no encontraron lesiones defensivas. Normalmente una persona pues que se ve agredida con arma cortopunzante, pues o se opone, entonces presenta o bien unas lesiones en el brazo o en el antebrazo, y eso lo explicó pues muy bien el perito puntualmente, y eran preguntas abiertas, que el Código de Procedimiento Penal no prohíbe, y que sepan esto, que no prohíbe que en el contrainterrogatorio la defensa haga preguntas abiertas, o sea, diga cómo, cuándo y dónde. Eso puede hacerlo, y de todas maneras se hará, pues obviamente cuando encuentre como una forma de estrategia defensiva que le pueda apoyar a su teoría del caso. En este caso había muchos vacíos, había muchas lagunas que había que explorarlas con ese testigo perito. Entonces, porque era importante él junto con los otros 44 peritos que habían hecho una adición o un complemento a esa necropsia médico-legal, pues tenía una fuente de información muy importante que ahora vamos a ver. Entonces, le hace la pregunta a la defensa, entonces díganos si es una característica que encontró en el cuerpo de Mauricio, cuando le hace el tema de que le había encontrado no lesiones defensivas. Entonces por ahí lo objetó el fiscal, es una pregunta argumentativa y que no hace parte de preguntas que se debe calificar de un contrainterrogatorio. El juez dice si hay lugar, es argumentativa, un punto a favor de la parte, o de alguna manera puede el testigo comenzar a discutir acerca de ese punto, y además está por fuera del alcance del interrogatorio. De pronto no había sido tratado en el tema del directo. Entonces, por eso es que se insiste cuando el fiscal dice se le escapa su órbita.
Esas expresiones las escuché. Interrogatorio previo no hecho. Entonces eso sería que no estaba dentro del contexto, miren ustedes. Entonces por ahí siempre le van a poner trabas al asunto por parte de quien, en este caso el fiscal, objetándole a la defensa. Pregunta, dice la defensa, dentro de esa ampliación usted observó que se practicara autopsia psicológica, objeción, fiscalía, dice, ya fue contestada, esa es acumulativa. Claro, ya había contestado, él dice que no había encontrado dentro de los informes una autopsia psicológica. Doctor, ¿usted tiene conocimiento del por qué la autoridad no practicó una autopsia psicológica? Claro, objeción. Pregunta especulativa frente a lo que puede contestar, se le escapa de su órbita. Eso no había sido tema del directo. Podría especular. Claro, eso no está. ¿De a dónde va a sacar esa información si él no tenía esa información? Podría hacer una respuesta ya con especulación. Divagar sobre algo que no tiene conocimiento. Pregunta, si en esa ampliación con los otros peritos se tuvo en cuenta la inmunorresistencia a la sustancia hallada en el cuerpo. Objeción, pregunta narrativa, compuesta, está por fuera de la órbita. La juez dice, si el lugar permite o abarca a decir narración, a divagar de las mismas y tampoco está dentro del alcance del interrogatorio previo. Bien, por ahí entonces, empezaban a objetarle a la defensa. Miren, es que dentro de la experiencia, muchas veces, esta juez que esté en este caso, pues ha sido muy, ella imparcial, respetuosa, e incluso tiene una dinámica, porque el fiscal objeta y, sí señor fiscal, entonces el fiscal explica, y ella entonces responde. Si hay lugar, reformule la pregunta o retírela. Y también le da la razón o da una explicación por qué razón es acertada la objeción que está haciendo el fiscal. Muchas veces los jueces que tienen un bagaje ya más amplio, cuando le objetan, el fiscal dice al lugar y nada más. Ya, con eso entonces usted tiene que tiene que reformular la pregunta o no puede seguir en esa tónica. Entonces, aquí yo pienso que ha sido más académico el ejercicio, porque hasta han tenido como, mejor dicho, le han dado todas las garantías a la misma defensa. Yo pienso que no, la defensa no ha sido coartada en su derecho a ejercer la contradicción y la confrontación. Bien, entonces vino el redirecto. Ahí fue el redirecto muy importante del fiscal y le hace las preguntas puntuales. Bueno, pero antes de eso, la pregunta que sí me pareció pues que la defensa le atinó por allí, porque viene y le dice, le pregunta, ¿se llegó a la conclusión de doble homicidio o de objeto del fiscal? Es de carácter impropia porque está fuera del alcance de los métodos utilizados por el perito, dado que jamás en el directo mencionó doble homicidio. Claro, no lo había dicho. Más si me valoró un protocolo de necrosis y un complemento del Mauricio. La jueza y lugar replantee. Hay una caracterización impropia de lo señalado por el perito. Replantee o retire. Entonces le dice, pregunta, respecto del porcentaje, grado de probabilidad, conclusión con sus peritos compañeros, ¿qué porcentajes se considera que fue homicidio? Entonces, ¿dónde estaba la pregunta del 417, numeral quinto? Sobre los métodos empleados en investigaciones y análisis relativos al caso. Sexto, sobre si en los exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. Esa era la pregunta fundamental, pero la hace de esta manera
Respecto al porcentaje, grado de probabilidad en su conclusión con los compañeros, ¿qué porcentaje? Pues eso es difícil, entonces le contesta el perito, no hay porcentaje numérico, pero sí es más probable el homicidio, y entonces sobraban las explicaciones alrededor porque ya él había contestado al fiscal las razones por las cuales entonces la causa probable era la de homicidio violento, no la del suicidio, y entonces entró el tema de toxicología, y aquí entonces esto sí fue importante complementarlo por parte del Ministerio Público. Entonces, miren, pregunta al fiscal en el redirecto, entonces, ¿por qué llega una percepción primaria de suicidio y no de homicidio? Le preguntaba. Le tengo que decir que eso no fue lo que dije, que fuera un suicidio-homicidio, me estoy refiriendo a un cuerpo sin vida. El otro dice, me referí que sobre la manera de muerte se necesitaba más elementos. Dije que se necesitaba algo más para determinar si era un suicidio o homicidio. Y a un solo caso, ¿no? Porque era la necropsia de Mauricio. Pregunta, ¿a qué conclusión llegaron los 4 peritos? ¿Qué clase de muerte? Responde que más probablemente se trata de un homicidio con lo que se conoce en la literatura, lo que se conoce con los hallazgos en la necropsia y el contexto que se nos dio inicialmente y un tiempo promedio transcurrido desde la muerte, y que se determinó que esa persona tenía unas dosis demasiadas altas para inducir el sueño. Son medicamentos, dosis inapropiadamente altas. Pregunta, indique por qué motivos llevó, esto estoy hablando del fiscal en el redirecto, ¿no? Indique por qué motivo llevó a una ampliación y llegaron a esa conclusión. Entonces dice, responde, debido al tema de la manera de la muerte, homicidio, suicidio. También la reunión tenía que ver el papel que tiene la intoxicación y el tiempo transcurrido, por eso fue necesario, teniendo en cuenta el contexto conocido, hacer con un dictamen adicional. Primero, manera de muerte. Segundo, tiempo de muerte. Y tercero, temas relacionados con sustancias químicas o tóxicos. La defensa no contrainterrogó. Perdió la oportunidad de explotar un poco más este tema, que lo trató fue el fiscal en el redirecto. Tema muy importante, que seguramente ya futuros, porque vendrá la necropsia de la señora Marlene, que la va a ingresar seguramente a través del testimonio de otro perito, diferente al doctor Francisco Calle Rúa. Y punto a tener presente nuevamente el numeral 7º del artículo 417. Ministerio Público hizo preguntas complementarias. Usted identificó 3 grupos de lesiones, ¿es correcto? Bueno, esta vez no se le fue la mano tanto de lo excepcional, porque yo dije que en el pasado video que hizo como 50 preguntas a la investigadora criminal, excediéndose del límite, porque no es lo excepcional es 2, 3 preguntas complementarias, pero no hacer 50 preguntas a un testigo, porque parece más es completando la tarea del ente acusador, y eso desequilibra bajo el principio de igualdad de armas a la defensa. Lo mismo diría frente al el juez que está llevando la causa o que está conociéndola, hizo preguntas al primer testigo, al investigador criminal, puntuales en un tema de un celular, si hubo manipulación sobre eso. Hasta ahí diríamos que está bien, porque un juez debe ser eso, imparcial. De lo contrario, ella misma lo ha dicho, pues yo no me puedo poner aquí a decirles a ustedes cómo es que deben de hacer. Debe ser sentar las bases para refrescar o imponer credibilidad, y eso está bien, claro que sí, porque entonces se vería como si estuviera poniéndose de parte del uno o de parte del otro. Pregunta al ministerio, ¿usted identificó unas lesiones penetrantes? Mesenterio, 2 de mesenterio, sí, eso fue lo que está escrito en el informe. Y pasó entonces luego con unos hematomas en las regiones superiores, entonces le dice que sí, que en los brazos.
le pregunta cuánto dura un hematoma, entonces le contesta el perito, esa pregunta puede llevar a respuestas subjetivas. Si están muy morados o rojos, están recientes, si están poniéndose amarillos o violáceos, pues ya entonces, o verdosos, entonces ya ya no son tan recientes. Tocaría revisar cómo fue que se escribió para determinar si son recientes o no. Y la pregunta del millón, en definitiva, ¿cuál de esas lesiones que escribió en el informe produjeron la muerte? Eso es una pregunta complementaria. Dice y contesta el perito, se describieron principalmente 4 lesiones en el abdomen que penetraron la cavidad del mesenterio y eso produjo un sangrado masivo. Eso ya había explicado por allá las preguntas del fiscal en el tema de que el mesenterio es donde están la mayoría de vasos sanguíneos y se muere es por desangramiento o por el shock hipovolémico. Le pregunta entonces de las lesiones con una sola hubiera producido la muerte. Contesta una sola, sí, probablemente sí, en el mesenterio. Y allí terminó el interrogatorio del Ministerio Público y no intervino haciendo preguntas complementarias la juez. Pero miren ustedes entonces que el contrainterrogatorio es bien complejo. No es lo mismo hacer preguntas de formulación directa. Diga cómo, cuándo y dónde. Ya tendrá su oportunidad la defensa cuando de esos 20 testigos más o menos a ver qué es lo que va a presentar allá. Por ahora la tarea es bastante dispendiosa frente a los 57 restantes que le quedan, porque apenas más 59. Entonces, vamos a ver qué va a suceder en la próxima sesión del 22 y 23. La doctora pues tendrá que hacer su mayor esfuerzo tratando pues de, con estos errores que se han presentado a inicio, pues poder ir como corrigiendo cosas para que a ver qué va a pasar en desarrollo pues de este debate público interesante que se ha dado aquí. Pero bueno, entonces ya saben pues es una parodia, pero es para decir que la pelea es buena, que Mike Tyson mide, porque tiene 56 años apenas. Y él mide 1,78, casi ni 1,80, no pasa de allí. James Douglas, 1,92, ya anda con 63 años. Y entonces, del 60. Entonces, imagínense ustedes en esa pelea, y sin embargo, en Tokio de 1990 lo tumbó, lo echó a la lona en el round 10 y ahí no se volvió a parar Mike Tyson. Que era una cosa, que la otra, explicaciones por qué había fallado. El invencible, el Iron Mike, encontró quien lo derribara. Entonces, la cuestión es que puede hacer que ustedes vean fortalezas, o las vemos en el fiscal, claro que sí. Que la defensa la vimos así, pues pero vamos a ver, puede hacer que esa herida y todo puede hacer que se recupere y salga otra vez a dar una pelea en este caso bien interesante. Excúseme que yo haga esa presentación así al inicio de esta manera, pero es para ponerle un poquito más de ánimo y decir, bueno, darle fuerzas, que siga adelante. Aquí me dicen, pero es que están las pruebas allí, que no sé qué, que sí, pero claro, pero hay que respetar el debido proceso, el derecho a la defensa. Todo el mundo tiene derecho a defenderse y a que se le demuestre lo contrario. Si él no aceptó los cargos para una terminación, una sentencia anticipada o un preacuerdo, pues listo, sígase a juicio oral, pero aquí y en cualquier parte del mundo todas las personas tienen derecho a una defensa técnica. Ayer se presentó en Miami
a cargos Donald Trump no aceptó los 37 cargos que le están imputando, pues tendrá su pool de abogados para tratar de demostrar todo lo contrario. Toda persona tiene derecho a defenderse. Y nadie nace aprendido de la noche a la mañana. Defensores, solamente a la experiencia repetida le van a dar a uno las habilidades, y más en este novedoso sistema, 20 años apenas, todavía esto está cogiendo fuerza. Después de esos 2 años de pandemia, con esa virtualidad, yo digo que por fortuna volvemos a lo presencial en buena hora, garantizando ese principio de inmediación, ese face to face, en el propio desarrollo del juicio oral, para dar que se dé estas discusiones probatorias. Bueno, creo que ya se me está venciendo la hora académica. Con esto cierro y ya dejamos para la próxima sesión, para el 22 y 23. Principio de mediación, artículo 373. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas e incontrovertidas en su presencia. De allí que entonces vimos lo que está pasando allí en este juicio oral, porque allí, en ese debate público, es que se debe presentar esa confrontación, darse esa refutación ya propiamente, es decir, esa contienda, presentación de elementos materiales de prueba del fiscal, ya que le fueron decretados, presentación con la técnica adecuada a la defensa o contrainterrogar, todo lo que se quiera, pero que son dos que están en contienda, fiscal y acusado, su defensor, que el Ministerio Público y las víctimas son intervinientes especiales, no son partes como tal. Por eso entonces la invitación muchas veces es que el Ministerio Público pues haga preguntas complementarias, así, de esa manera excepcional, y lo mismo el juez, pero que esto se le deje es a las dos partes que están trenzados allí, presentando esos insumos probatorios y teniendo en cuenta esas reglas, sobre todo para esta evidencia física, la 43.916 del 2016, muy importante, y la 50.637 para el tema del 17, para el tema de los peritos, ¿no? Esas dos providencias, así grosso modo, para que las revisen y las repasen. Y vean otra vez algunos videos que tengo aquí, y hombre, mira, sentar las bases probatorias, hay uno que yo machuco, insisto y digo, es muy práctico. ¿Y qué tal entonces ahora que haya de pronto prueba de refutación? ¿Cómo será? ¿Y qué tal si de pronto acá hay lugar pues a que aparezca prueba sobreviniente? ¿Cómo van a hacer? ¿Y qué va a pasar entonces con el testigo adjunto? ¿Qué pasa con ese testigo que de pronto allí se eche para atrás o que no quiera declarar, que sea hostil? Si han tenido semejante problemita y nomás con un refrescar memoria, impugnar credibilidad, ¿qué tal entonces frente a una situación de esas? Entonces, lo dejo de tarea para que revisen todos estos temas puntualmente y nos sirva hacerle este seguimiento a este caso como un ejercicio académico. Solamente yo no lo voy a meter a esto otra cosa, nada, solamente ese allí para que hagamos esa visualización de este caso que es interesante. Muy bien.